Estamos aquí con varias personas, con Claudia Arteaga, con Giancarlo Estañaro y con Jaime Cabrera, y vamos a estar conversando sobre la situación del sector literario en el Perú, justamente en un momento en donde han aparecido bastantes temas. Se acerca un encuentro nacional de cultura, que además plantea analizar la situación de las políticas culturales en el país. Y lo que se busca con este conversatorio es tener la lectura de distintas perspectivas, de críticos literarios, de periodistas culturales y gestores culturales, y de esta manera enriquecer nuestro diálogo. Entonces, voy a dar paso primero a presentar a los que están participando. Claudia Arteaga es estudiante de doctorado en la Universidad de Rutgers, en Nueva Jersey. Ella también ha sido colaboradora, parte de la revista de literatura Casa de Citas, y además también ha estado haciendo, se enfoca en lo que son estudios andinos. Giancarlo Estañaro ha sido director del suplemento de identidades del Diario El Peruano. A su vez está cursando un doctorado en la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans, en Estados Unidos. Y Jaime Cabrera él es periodista y es director de la página Lee por Gusto, que hasta hace poco estuvo en el diario Perú 21, y que también él tiene bastante experiencia en el tema de tratar literatura en los medios masivos. Así que vamos a comenzar, como habíamos acordado, a que cada uno podemos hacerlo en el orden en que aparecen en las pantallas, que es Claudia, luego Giancarlo y finalmente Jaime, sobre cómo desde su perspectiva, desde su trabajo académico, de gestión, periodístico, ven el sector literario. A ver, comenzamos contigo, Claudia. Ok, bueno, acerca de algunos puntos para discutir en torno al sector literario. En esto justamente de pensar la Feria Internacional del Libro y demás, se me ocurre que un tema importante de todas maneras es como la institucionalización, ¿no? A nivel público, ¿no? Al nivel de medios, a nivel de medios masivos, de difusión popular de lo que podría ser lo cultural, ¿no? Con instituciones tan importantes como la Cámara, ¿no? Cómo se está como sobrellevando, digamos, en los medios el tipo de debate literario, qué temas son los que están importantes, están saliendo a debatirse en los diarios, ¿no? Eso por un lado, de cómo los medios o a través de instituciones como la Cámara manejan el debate y hacia dónde lo conducen, ¿no? Hacia dónde lo conducen también en el sentido de cómo los lectores están empezando a preferir cierto tipo de literatura, y qué problemas eso genera o qué divisiones eso puede generar dentro de los que son partícipes de la producción literaria a nivel local, en el caso del Perú, ¿no? A nivel nacional, perdón, en el caso del Perú. Después, yo diría también que otro punto que a mí me interesaría discutir y puedo hablar de eso un poquito, desarrollar a partir de mi experiencia como investigadora acá, es el tema de la enseñanza de lo literario, ¿no? Cómo se ha expandido ese concepto, y eso ya viene de hace muchos años, muchísimo tiempo, ese concepto de lo literario, de incluir materiales que no solamente son específicamente, que no pertenecen específicamente al campo de literatura, sino que empezamos a mezclar junto con otros artefactos culturales. Y eso creo que es importante a nivel de crítica también, porque eso nos exige de todas maneras establecer diálogo con otras disciplinas. Y no un diálogo de que, bueno, voy a tomar una herramienta por ahí de la antropología, o voy a, no sé, desarrollar un poquito de psicoanálisis aquí, sino algo realmente tangible, ¿no? En el que nos vemos obligados, y yo he visto bastante el caso de mezclar disciplinas en congresos, de ir y escuchar a gente que trabaja en otras especialidades, y ser un poco más específicos también en las herramientas que utilizamos, ¿no? Entonces eso, el tema de la enseñanza, el tema de la apertura de las disciplinas se ha vuelto, creo, algo más tangible últimamente. Y yo creo que eso sirve de sobremanera en el tema de la enseñanza, porque eso nos ayuda, digamos, a combatir imágenes, estereotipos,
yo personalmente estoy como muy comprometida con el tema de los estudios andinos en relación de eliminar estereotipos raciales, ¿no? Entonces, como desde diversos frentes podemos tener armas, disciplinas, para iniciar ese tipo de apertura en estudiantes que no saben nada acerca de eso, ¿no? Y bueno, en Lima me imagino que también el caso se aplicaría totalmente, ¿no? Yo creo que esas dos cosas me interesan. Por un lado, el debate de la institucionalización o cómo las instituciones que tenemos, que organizan eventos como la Feria Internacional, dirigen el debate a nivel de público no especializado, entre comillas, sin significar eso con descendencia. Y por otro lado, el nivel de la enseñanza también acerca de lo literario y la necesidad de expandir nosotros los horizontes, ¿no? De alguna manera ambas esas cosas creo que se cruzan un poco y genera debates, también genera desencuentros, no es un diálogo, no es una apertura, ¿no? De entre lo público, abrirse a lo público no especializado y otras disciplinas, no es como algo fácil. Y yo creo que en ese debate, en esos encuentros y desencuentros, ahí es por donde hay que tratar de abrir otras redes, ¿no? Otras redes tal vez menos excluyentes, como puede ser el caso de la Cámara, ¿no? Y ya, eso es todo. Ok, Claudia, gracias. Entonces, por un lado también, que es que la pregunta sería si, ¿cuál es en esta institucionalidad de la academia, si es que, si es que también debe haber una preocupación, digamos, más, más como a un público en general, buscar un balance entre hacer una investigación profunda, pero al mismo tiempo también tener una voz en el espacio, digamos, de los medios o, ¿no?, en el debate abierto, para que justamente toda esa institucionalidad se sienta en la sociedad. ¿Por ahí va más o menos lo que tú planteas? No, yo creo que es como algo que debe ser más interactivo, ¿no es cierto? Yo creo que tampoco hay que dejarnos llevar por los escándalos ni por los ni por esa imposición de agenda que a veces resulta de querer dialogar con instituciones que sabemos que no son siempre tan tolerantes ni tan favorables a lo literal por su difusión, ¿no? Yo creo que tiene que ser como preocuparnos, sí, un tipo de negociación como de preocuparnos, por ejemplo, de nuestras investigaciones, pero a la vez también darle un sentido, ¿no? Un sentido social a lo que estamos haciendo, ¿no? Yo creo que no debería, y eso es una discusión así vieja, y por ahí que me pueden tildar como hay de que quiere buscar un tipo de literatura, de crítica comprometida y tal, pero yo creo que viene el caso preguntarnos por qué hacemos y para qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Y en ese sentido, poder de una manera práctica, también conectarnos con debates que están ahí, no menospreciarlos, ¿no? Y tratar también de dirigirlos de alguna manera, ¿no? Ok, bueno, entonces vamos a trabajar con ese aspecto de que desde la academia, cómo dirigir estos debates. Giancarlo. ¿Qué tal, Américo? Bien, yo creo que voy a partir de mi perspectiva, ¿no? Yo fui editor del suplemento de Identidades, trabajé en la página cultural del peruano, anteriormente había trabajado en la versión y ahora compañeros de la Universidad de San Marcos, trabajé en la web del hablador hace algún tiempo. Y desde esa vitrina, digamos, he podido ver un aspecto que señala Claudia, ¿no? Se congeló. Literaria, de la literatura, la forma de enseñar literatura. Giancarlo, perdón que te interrumpa. Un favor, mientras los demás hablan, ¿Está todo un bien? tema de que se puede escuchar, en la parte superior izquierda de su pantalla hay el logotipo de un micro. Y si aprietan el botón, pueden poner su micrófono en silencio, de tal modo que se pueda potencializar. No sé, pero... No, tú estás bien, Giancarlo. Lo digo por los demás. A ver, ahora sí. Listo, Giancarlo, te escuchamos. Como te decía, creo que tengo una perspectiva
variada, ¿no? Desde donde yo veo la literatura, ¿no? Desde donde se escribe o se dice el quehacer literario, ¿no? Entonces, concuerdo con Karen en lo que decía, ¿no? Una ausencia total de institucionalidad, ¿no? La falta de institucionalidad justamente crea estas pequeñas islas en las cuales está dividida la literatura peruana, ¿no? Tenemos una suerte de confrontación en estos días, ¿no? En general, he visto esto en los últimos posts, de pequeñas editoriales y grandes editoriales. Tenemos una confrontación de escritores, tenemos confrontación en el mercado, ¿no? Tenemos estos grandes bestsellers contra estos pequeñas burbujas editoriales, ¿no? En fin, yo creo que la literatura peruana no es una sola unitaria, son las uniones de varios fragmentos, ¿no? Entonces, ahí estamos empezando un poco mal, ¿no? Estamos tratando de articular una cosa que de por sí ya está dividida. Hola. Hola. Chincho. De por sí ya está dividida y de por sí ya está desunida, ¿no? Entonces, el diagnóstico que yo creo que habría que aplicar es un poco al joven lector, ¿no? Que se inscribe en estas cuestiones, es tratar de forjar la idea de que justamente si trata de ingresar al medio literario, si trata de hacer algo, va a encontrar un medio pues no dividido, ¿no? Va a encontrar bastantes uniones en vez de uniones, ¿no? Entonces, a partir de eso hay que trabajar, ¿no? Hay que trabajar con la idea constante de que a través del diálogo se pueden hacer cosas, ¿no? Digamos. Eso en principio. ¿Aló? Hola. ¿Aló? Hola. ¿Se me escucha? ¿Aló, sí? Bien, buenas noches. Sí, sí se escucha. Bien, buenas noches a Américo, a Claudia, a Giancarlo y a Gianfranco. Les agradezco la invitación y la consideración, ¿no? Porque yo siempre he considerado que soy un poco infiltrado en la literatura, porque ante todo soy periodista, yo estudio periodismo, y abrí en 2010 este blog que se llama Lee por Gusto. En realidad pues, es un hobby hasta ahora, no es mi trabajo principal, pero si ven en la fecha en que apareció, noviembre de 2010, hay una coincidencia, que es precisamente el punto de partida de esta parte de mi intervención, la ausencia o limitación de contenidos culturales en los medios tradicionales, periódicos, no hablamos de televisión, ya sabemos cómo es la cosa allí, o radio, ¿no? Páginas de cultura que se reducen o que se cierran, espacios radiales dedicados a la cultura que se cierran. ¿Por qué? Porque no, potencialmente, entre comillas, no tiene mucha llegada, no vende, como se dice vulgarmente. Y ante esa situación, bueno, a mí se me ocurrió abrir esta página, este blog, Lee por Gusto, y lo hice, bueno, por iniciativa personal, pero luego fue ampliándose un poco esto. Quería después también mencionar que en mi caso, desde el periodismo, procuré, ya que estamos hablando de una página de internet, utilizar precisamente las herramientas que ofrece la web, pero sin dejar de preparar contenidos serios, porque se asocia mucho la internet a lo superficial, ¿no? O a la parte más banal que puede ser las redes sociales. Sin embargo, bueno, yo en el camino fui aprendiendo, porque no era para nada aficionado a las redes sociales, es más, tengo todavía cierta reticencia, que se puede compartir contenido literario a través de esos espacios y capturar, entre comillas, al público joven, que es el que está allí. Digamos que esto, en mi experiencia en lo de Leer por Gusto, fue puliéndose, fue ensayo-error, ¿no? Fui más o menos yendo al tanteo, pero lo principal, en el caso de los contenidos que preparo, bueno, son los textos. Y bueno, volviendo a cómo empecé, esta es una alternativa, es una opción. En un mercado de los medios ofrece casi nada de contenidos culturales. Y sin ir muy lejos, antes
de empezar esta charla, y por eso también me demoré en conectarme. Me encontré, bueno, con un problema en la feria del libro, ¿no? Que impidieron que Diego Treyes firme autógrafos, y esto arrastra un poco al punto que mencionaba Claudia, ¿no? Que cómo se propician estos espacios y quiénes también, ¿no? Una feria que debería ser para todos, pero debemos tener claro quiénes la organizan también. Es una cámara de libros que son, ante todo, vendedores de libros. Pero también generar este espacio democrático también nos obliga a los demás también a proponer, ¿no? Criticar es un inicio, pero proponer también, y supongo que ese diálogo también servirá para eso. Lo que yo ahora, bueno, ustedes saben, yo también tuve un inconveniente. Mi página que estaba alojada en la web Promotion ya no está, y yo estoy empezando esta aventura pues de cero, y procurando también a ver si se puede compaginar un poco esto de aquí, que para mí es un hobby aún, en poder hacerlo como un trabajo. A eso aspiro. Bueno, esto por ahora lo que puedo decir, y en la segunda ronda comentamos lo siguiente. Ok, Jaime, muchas gracias. Acaba de llegar Gianfranco Ereña, que él también es parte de la red literaria, y él tiene una página que se llama El Buen Librero, en donde también hace entrevistas y reseñas literarias. Gianfranco, hemos estado comenzando un poco a hablar sobre la perspectiva, desde tu perspectiva, desde lo que haces, cómo es el panorama literario. Y bueno, vamos a seguir conversando, pero con esa primera pregunta estamos comenzando. Antes que nada, Américo, quisiera agradecerte por la consideración. Quisiera agradecer a todos los participantes de esta conversación en general, porque el solo hecho de que estemos hablando de literatura ahorita ya es un aporte, ya se está generando debate, lo cual es positivo. Quisiera aprovechar también la oportunidad, antes de responder a tu pregunta, de expresar mi solidaridad una vez más con Jaime Cabrera, a quien ya tuve la oportunidad de saludar en su momento desde El Buen Librero, y como un mensaje personal, no te desanimes, es un nuevo inicio, yo creo que te va a ir muy bien. Creo que todos los que amamos la literatura y los que apoyamos la cultura en general, nos consternamos con la noticia, pero te vamos a seguir desde el momento en que has abierto este nuevo blog. Y bueno, eso. Desde mi punto, como El Buen Librero, yo empecé a usar El Buen Librero como una plataforma de reseñas, es decir, acercar a las personas hacia esos libros que muchas veces no conocían y hacerles el contenido un poco más accesible. Conversaba con Américo antes y nos hacíamos la pregunta: ¿cómo llegar a esas personas que quizás el internet no les es tan accesible a ellos? Hay lugares en el Perú donde incluso el banda ancha no existe todavía. Es difícil llegar hacia ese público. Pero hay otra literatura a la que lamentablemente nosotros llamamos literatura peruana, y habría que cuestionarse, ¿no? ¿A qué llamamos literatura peruana? Yo conversaba con Dani Salvatierra, le hacía una entrevista para la revista Nexos de la Universidad de Lima, y él me decía: yo no conozco una literatura peruana, como tampoco conozco un teatro peruano, conozco un boom limeño, un boom literario limeño, de escritores que se están yendo al extranjero y que sí están triunfando. Literatura peruana tampoco también atañe a escritores del interior del país que muchas veces no tienen la oportunidad de publicar, muchas veces ese mercado no se abre hacia grandes editoriales. Entonces tendríamos que empezar a cuestionarnos qué es literatura peruana en sí, si es solamente Lima, o si también nos referimos a todo ese gran número de escritores y de jóvenes que lamentablemente no tienen la oportunidad de publicar. Ahora, volviendo al tema de la Feria del Libro, que lo estaban mencionando, había algunas mesas interesantes y las cuales cubrí. Por ejemplo, en Puerto Rico se presentó una en la que estaba Eduardo Lalo, y el reciente ganador del premio Rómulo Gallegos, y estaba Janet Becerra, es una poeta que hicieron una conferencia relacionada a escribiendo desde una isla invisible, porque justamente nosotros hablamos de Centroamérica o de los países que están al norte nuestro como los países de América y el Caribe, como si estuviesen apartados, como si ellos no existieran. Y existen, y tienen muy buena literatura. Prueba de ello es Eduardo Lalo, que acaba de ganar, como ya acabo de mencionar. Entonces, ¿cómo hacer notar esa literatura? Esa es la gran pregunta. Quizás podríamos aplicar ese ejemplo aquí.
bueno, lo que ellos hacen es muchas veces se terminan publicando ellos mismos y por la difusión, ya sea de concursos dentro de su mismo país o concursos en el exterior es que han podido salir adelante. La pregunta en general, ¿qué es literatura peruana? Es lo que deberíamos empezar a cuestionarnos, ¿no? Desde mi punto de vista y del buen librero, lo que tratamos de hacer es englobar todo. Nosotros no cubrimos solamente literatura de un solo autor y autores de Lima, hemos reseñado autores del interior del país también, y prueba de ello son las reseñas que están colgadas ahí en el blog y pueden ustedes visitarlas en cualquier momento, ¿no? Ok, muchas gracias, Gianfranco. Una pregunta que, un poco siguiendo lo que tú estás planteando, es lo que más o menos Giancarlo había señalado hace un rato de una literatura peruana fragmentada. Que para empezar, si vamos a abordar esto, estamos partiendo de un cristal que ya está roto. Y también hemos hablado de poderes. Ahora que hemos hablado de, por ejemplo, la Feria del Libro, o de las instituciones, como ha mencionado Claudia, de una academia, o de los medios, que también se ha referido Jaime. Yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes creen ustedes, o cómo creen que cómo operan los actores culturales, los actores literarios, y cómo opera también el poder en esto dentro del sector literario? Podemos comenzar nuevamente con Claudia. Bueno, habría que definir los actores, ¿no? La gente que gestiona, la que quiere ser un empresario cultural, un empresario literario, que son básicamente los organizadores de la Feria del Libro, de hecho que lo miran como en términos de marketing, ¿no? De qué es lo que va a vender, de generar mayores ventas, de generar invitados, de invitar gente que pueda generar público. ¿Les gustará la polémica hasta cierto punto? Sí. Reaccionan de una manera como muy excluyente o muy autoritaria respecto de ella también, porque están tratando de defender su poder como institución. Yo creo que en un sentido, desde una perspectiva económica, marketera, pues ahí hay un primer actor súper importante, ¿no? Con el cual lidiar. Justamente el presidente de la Cámara es también el que está, el dueño de Crisol, ¿no? Entonces por ahí también la conexión de cómo circula la literatura, de cómo se vende, cuántos ejemplares, etcétera, ¿no? Cómo el negocio se está moviendo, ¿no? Por otro lado, también los actores, otro actor literario son los periodistas, definitivamente. Jaime decía que no se considera un poco marginal, pero yo creo que no, yo creo que más bien es la gente que sabe de difusión y que tiene el lenguaje, precisamente ese tipo de lenguaje periodístico. Yo tomé unas clases así súper crudas de cómo escribir siendo periodista, cuando me lancé al ruedo simplemente sin ningún tipo de formación, y fue algo súper duro, ¿no? No es el lenguaje generalmente que corresponde al formato que nosotros seguimos y que la academia nos dice cómo seguir. Uno se acostumbra, ¿no? Al final se aliena un poco, ¿no? Y yo creo que un actor justamente son los periodistas culturales, los que saben, los que tienen ese lenguaje, saben cómo moverse en los medios, tienen esas redes, siendo periodista de todas maneras, no dices que no te gusta tanto, pero conoces esas redes, sabes quiénes están escribiendo en blogs, tienes esos contactos, etcétera, ¿no? Entonces ahí es otra esfera donde tú te estás moviendo y también estás creando, pues, estás creando otro circuito, ¿no? Otros actores literarios, yo creo que en ese sentido los periodistas, los bloggers tienen poder también, ¿no? Porque también están ellos reciclando debates, los vuelven, tienen el poder de volverlos a dirigir, tienen el poder de crear otras cosas y generar historias que no son escuchadas así nomás, desde perspectivas que no se escuchan así nomás. Me imagino que con el caso de Trellis va a ser lo mismo, ahora que ha estallado lo sucedido hoy día, ¿no? En el último día de la feria. Y otro actor literario, además del autor, obviamente del escritor, que también tiene que ver no solamente tiene que ver con su obra, ¿no? Sino también de cómo
preocuparse también en que la gente la lea de alguna manera, ¿no? Estarla circulando, él también entre sus amigos, entre personas que pueden reseñarle, etcétera, ¿no? El consumidor, de todas maneras, ¿no? De todas maneras es también otro, es el público más, es el actor más fragmentado que pueda existir, ¿no es cierto? Ya una vez considerando lo que ha dicho Gianfranco hace poco, ¿no? Y fragmentado en un sentido como de jerarquías sociales, jerarquías espaciales, geográficas, emocionales, ¿no? En los que vemos que todavía, en los que hay problemas muchísimo más profundos, que es lo que impide que todavía superemos ese clásico debate y que es insuperable y que de repente, si no se supera, es porque es mejor que siga así, ¿no? Entre lo que es la literatura limeña y la literatura de provincias, ¿no? ¿Y por qué digo que es mejor? No porque esté colaborando con el racismo que obviamente, o con el racismo, con el prejuicio que obviamente hay ahí, ¿no? La discriminación que puede existir en ella, sino porque eso de todas maneras hace que nos esforcemos por darles empuje, ¿no? Porque ellos mismos, porque a pesar del debate y todo, de la exclusión y todo, ellos nos siguen creando y nosotros no dejan de seguir creando, perdón, y nosotros siempre vamos a sentir como la curiosidad de cada vez más expandir nuestras redes y que ellos también se expandan y podamos generar un diálogo, ¿no? Eso es. Ok, Claudia, muchas gracias. Les voy a pedir, por favor, que las introducciones ahora sean un poquito más cortas para que podamos ir pasando los temas. Ahora te paso ahora vamos con Giancarlo. Giancarlo, ¿quiénes crees que son los agentes culturales? ¿Cómo operan? O puedes hablar tal vez también de algo en concreto, ¿no? ¿Cómo es que se maneja el poder? El poder todo es ilusión, decía Lenin, ¿no? Ejerciendo la crítica. Ejerciendo la crítica se conocen a quiénes son los actores poderosos de esta historia y quiénes no. Creo que la crítica no solo es una tarea intelectual, la crítica es una tarea sobre todo moral en el Perú, ¿no? Ya lo decía bien González Prada, ¿no? Hacia fines del siglo XIX, ¿no? En relación a la guerra con Chile. Ya señalaba bien Mariátegui, ya lo señalaba Flores Galindo, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que ejerciendo una buena labor crítica, ¿no? Y crítica no en el sentido de criticar quién está ahí, criticarlo porque es poderoso, sino realmente de formar una suerte de, voy a tomar el término de Claudia, ¿no? De red de contrapoder, ¿no? Una alternativa al poder, ¿no? En ese sentido creo que todos los actos que podamos hacer, digamos, en relación al poder oficial, es decir, no basta solo con firmar una carta, ¿no? Y decir, yo estoy en contra de tales personas y a favor de esta cosa, ¿no? Por tanto, no sé, eso me parece que falta aún, ¿no? Falta porque hemos tenido la suficiente conciencia de hacia dónde va ese poder. ¿Cuáles mecanismos alternativos sigue ese poder, ¿no? Entonces, yo creo que hace falta algo más. Y falta la creación de espacios alternos, de otras formas de interacción con el lector, ¿no? Para que esta cadena de editorial, no, yo produzco libro, ¿no? Todas las cadenas que hay en torno a la producción del libro, finalmente se puedan, al menos, comprimirse un poco, ¿no? Para que el contacto entre el lector y el autor sea menos sea más espacioso y menos difícil, ¿no? En términos del intercambio, del diálogo, del uno al otro, ¿no? Giancarlo, pero también está el tema de que tú señalas que hacer la crítica
es la labor, digamos, del académico, pero finalmente hacia a qué tanto llega No, la de crítica, ¿no? todo el mundo, Ya, de todo el mundo. de todo el mundo, pero a ver, De vamos, la pero voz, ok, te entiendo. Déjame jugar un poquito en tu contra. Desde la academia es un espacio bastante cómodo, digamos, para hacer las críticas, ¿no? Y a veces son críticas en las que casi todos estamos de acuerdo, digamos, todos estamos en contra de cómo opera el sistema, de quiénes son los agentes de poder, pero finalmente, ¿qué tanto llega ese mensaje, no? Y a veces no sé si tú lo has sentido, pero hay hasta que una distancia desde cierto espacio académico con respecto al periodismo cultural, como que se le ve como algo, mucha gente tiene muchos recelos, pero al mismo tiempo no hay una presencia de ellos en estos espacios. Hay como una especie de divorcio. Tú más bien, tú sí has, digamos, tú has trabajado como periodista y también eres académico, pero esa no es la historia de todo el mundo. Y más bien, en lugar de juntar, más bien bueno, todos nos juntamos para rajar del dominical, pero ¿cuántas personas se animan a realmente, no sé, pues, sacar una alternativa? O que, yo qué sé, o que Buen Salvaje no es una revista lo suficientemente literaria. O, no siempre se escuchan esas cosas desde la academia, pero a ver, desde el otro lado, ¿cómo va la cosa? ¿No? Le dejo voy a cambiar, vamos a ir con Jaime, que continúa, o mejor dicho, perdón, Jaime, para seguir con la línea de que está acá en la pantalla, Sí. vamos a ir con Gianfranco. Ah, Sí, gracias. Ok, Américo. Bueno, estaban preguntando sobre el lado de la academia, cómo es que se ve el problema de la literatura. Yo creo que la crítica académica debe diferenciarse un poco sobre lo que es la crítica cultural. No se puede mezclar ambas cosas. La crítica académica, si bien va hacia un grupo especializado, no se puede pretender que eso sea masivo. Hay gente, o quizás algunos que, claro, mencionan que Buen Salvaje o que quizás el Dominical no son lo suficientemente culturales, pero ese es solamente un grupo. O sea, ¿cómo acercamos la literatura hacia un grupo mayor de gente, ¿no? La pregunta en general era, ¿cuáles son los agentes culturales o cuáles son los agentes que difunden la literatura? Yo creo que son varias cosas. Está desde el lado del boca a boca y la educación, que para mí creo que juega un rol fundamental. La educación es otro más de mis nichos, porque ahorita soy profesor de un colegio. Enseño tanto en secundaria como en primaria. Y, por ejemplo, muchos de los chicos no sabían que había una feria de libro que se estaba dando en estos momentos. Y a mí me parece importante que los maestros también influyan sobre la propagación de este tipo de eventos, que, ok, podemos tener múltiples cuestionamientos al respecto, pero creo que es una oportunidad de acercarlos un poco más hacia lo que es la literatura. Eh, a mí me da mucha pena que haya sucedido lo que ha sucedido, por ejemplo, hoy día con Diego Treyes, porque me parece que justamente la Feria del Libro te permite acercarte un poco más hacia los autores nacionales sobre todo. El chico puede conocer, puede interactuar con el escritor, puede hacerle preguntas, y que censuren a un escritor como Treyes, que, ok, puede tener un montón de cuestionamientos en su alrededor suyo y a algunos le puede gustar, a algunos otros no. Está bien, es válida la crítica, nadie censura eso. Lo que se censura es que personas con cierto poder sobre la feria no toleren opiniones en contra. Y esto es lo que ha generado o lo que ha derivado el suceso lamentable ocurrido el día de hoy. Eh, Volviendo un poco más, el periodismo ejerce definitivamente un poder de difusión. Eh, los bloggers, que ya no necesitan muchas veces tener un espacio dentro de un periódico para poder difundir críticas, bueno, y ahí me incluyo, ¿no? Y el escritor mismo, hay un ejemplo conmovedor de hoy día, y alrededor de toda la feria, un escritor guatemalteco que estaba en el stand del país al que representaba y que estaba ofreciendo él mismo sus libros. Eso yo creo que es hasta cierto punto enternecedor, ¿no? Porque un escritor mismo que te venga a ofrecer sus libros y que tú converses con él, y que te explique sobre qué va, sobre qué no va la novela, ese es un medio también de difundir un poco, ¿no? Hacia dónde vamos. Yo creo que los agentes son muchos, no deberíamos quedarnos solamente con uno, y definitivamente el que quiere consumir literatura la va a consumir, sea virtual, sea física, o sea, la va a ir genial de todas maneras para buscar. La pregunta en general sería cómo hacer esto más masivo. Yo creo y de todos estos agentes culturales yo me quedo principalmente con lo de la educación, ¿no?
Ok, Gianfranco, muchas gracias. Jaime. Ok, mira, para hacerlo más esquemático, porque existe la tentación pues, de dar ejemplos y podemos ahí demorarnos mucho, mencionabas agentes o actores literarios. Bueno, empezamos. ¿No? Cuando tú mencionabas, empecé a pensar y a tomar nota. ¿No? Tenemos por un lado los escritores, están los editores y las editoriales, tenemos ahí a los periodistas, digamos que somos el nexo, a los lectores, que al fin me parece que es el punto más importante en realidad, y ahí también está como quinto factor o agente el mercado. Empezamos hablando, bueno, de escritores. A mí me llamó mucho la atención y por eso, hablando de que yo trabajo desde Lima y he procurado visitar, por ejemplo, lo he hecho, las ferias del libro de Arequipa y de Huancayo, esta afirmación que dio Osvaldo Reynoso, por ejemplo, hace poco en la feria, a mí me ha dado las ganas de realmente explorar esto, ¿no? Lo que dijo él la semana pasada fue cuando presentó un libro, el escritor arequipeño Orlando Maceira, él dijo, ¿no? La verdadera literatura peruana se está haciendo actualmente en provincias, ¿no? Lima ya perdió el tren hace tiempo. Eso me lleva a pensar también a los otros escritores. Nosotros nos ocupamos básicamente de escritores de Lima, ¿no? Y justamente postergamos y no conocemos la otra literatura. Por ejemplo, ¿no? Este escritor arequipeño que te mencionaba hace un rato. Yendo al segundo, los editores y las editoriales. Me parece que es importante el trabajo de las editoriales alternativas, para no mencionarlas o llamarlas independientes, porque ellas han empujado también a que estas editoriales grandes, estos libros que antes nos costaban muchísimo, también no se dinamicen no solamente el mercado, sino que también sean más asequibles. El tercer agente, aquí me tengo que incluir yo, estamos los periodistas, ¿no? Vamos, al inicio dije que había poco espacio, y lo hay, ¿no? Y que hay alternativas que actualmente están en Internet. Eso, ¿no? Nosotros somos el nexo, como mencioné al inicio, pues, del escritor con el lector. Y debemos ocuparnos en dar a conocer estas obras, estos libros, y lo que nos compete a nosotros como periodistas, y yo he procurado, esto tengo que ir puliéndolo, lo tengo que reconocer, es que en la página, en Ley por Gusto, se hagan pues reseñas de libros, pero reseñas, ¿no? No meras estafetas, no meros resúmenes, no mero volteo de lo que dice la contracarátula o lo que comenta Vargas Llosa, ¿no? Eso falta, ¿no? Una crítica seria, ¿no? En los medios, incluso en un medio alternativo como esta página web que tengo. Y el cuarto agente, los lectores, ¿no? Lo más importante, digamos, darle a conocer estas ofertas, esto que ocurre. Por ejemplo, ¿no? En el momento que íbamos a iniciar este diálogo, yo estaba por publicar una información sobre este incidente en la feria. Bueno, eso vendrá después y tendrá que hacerse también un balance de esta feria, ¿no? No para chancar, no para ser críticos, sino para buscar que mejore, ¿no? Pues sí, todos somos críticos, pero ¿qué hacemos? Nos llenamos la boca criticando y no hacemos, a veces ocurre eso. Y bueno, el mercado. Mencionaban que no vienen escritores como Goethe o Loster porque nuestro mercado es pequeñísimo. Bueno, de a pocos o tampoco se trata de ser demasiado optimista ni pesimista. Están abriendo nuevas librerías en Lima, ¿no? Lo que entusiasma mucho y esperemos que eso también ocurra en provincias porque Lima no es el Perú. Bien, acá termino y a ver si hay una tercera ronda. Ok, muchas gracias, Jaime. En este año, a propósito que se viene el Encuentro Nacional de Cultura, Cultura Perú, que es la entidad que está... Un favor, Jaime, no sé si puedes bajar tu micrófono. Ok, gracias. Este año, Cultura Perú, que organiza el Encuentro Nacional de Cultura, ha hecho investigaciones sobre, por ejemplo, cuántas bibliotecas hay en Chiclayo o en Iquitos, e intenta hacer un mapa con data cultural. Un poco para conocer mejor el mercado, pero también los agentes culturales. Frente a eso, ya moviéndonos a la conversación con respecto a lo que vendrían a ser políticas culturales. Hemos hablado de una institución académica, de un consumidor, de unos medios, y hemos hablado también un poquito de las falencias. Ahí, ¿cuál es el rol del Estado? Y cómo las políticas o qué políticas culturales pueden ayudar a promover que tengamos que no ocurran cosas tan arbitrarias, porque malo que bueno estamos hablando de eso también, ¿no? Estamos hablando de decisiones arbitrarias o de espacios un poco cerrados o cómo asegurarnos que de pronto de pronto, ¿no? Como lo que te ha pasado, ¿no? Que
finalmente estás haciendo un trabajo de periodismo cultural y de pronto ya no está el espacio, o un escritor se pronuncia en contra y ya no tiene un espacio en la única plataforma masiva que como es como la Feria del Libro, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde creen que podrían ir las políticas culturales? Para dar una pista, hace unos meses el Ministerio de Cultura presentó unos lineamientos donde habla, bueno, de cosas bastante generales, pero de la necesidad de crear, de invertir mucho en lo que es cultura viva. Y definitivamente la literatura es así, no solamente la literatura escrita, sino como hemos hablado, sino y también en provincias, ¿no? Claudia, ¿qué políticas culturales crees que, o cuál es el rol del Estado dentro de estos agentes? Porque nadie ha mencionado el Estado, curiosamente, y claro, no es casualidad, ¿no? Así que comenzamos contigo. Pon tu micro, por favor, Claudia, no sé por qué ya no sé. ¿Aló, Claudia? Sí, ¿Estás? perdón. ¿Ahora sí? Sí. Sí, ahora sí estás. Ajá, ahora sí. Nada, estaba diciendo que iba a ser breve para no acaparar mucho. Yo creo que, así, yo te digo, yo creo que del Estado no se puede esperar nada. No se puede esperar más nada. No se puede esperar que se promueva políticas culturales tolerantes. Puede estar sobre el papel, y la verdad es que no conozco los lineamientos del Ministerio de Cultura, no los he leído, te confesaré, pero yo creo que no se puede esperar más que sobre la letra podamos entender, podamos ver conceptos, leer conceptos como tolerancia, difusión de cultura viva, interculturalidad. No podemos esperar nada más. El Ministerio de Cultura no tiene plata. No tiene plata. Es decir, no va a haber un apoyo si nosotros estamos pensando y queremos seguir adelante con esto que decía Giancarlo también, que es esto de las redes de contrapoder. Yo creo que no vamos a poder esperar que el Estado tenga un cierto protagonismo en esto, que siquiera se le ocurra la idea de poder ayudarnos, ¿no? Yo creo que el Estado lo que hace y lo que siempre ha hecho en todos los aspectos de su gobierno, y eso es parte del tipo de sistema que viene promoviendo, pues, ¿no? Es siempre delegar a las empresas, ¿no? Delegar. Y eso es lo que ocurre con la Cámara. Eso es lo que ocurre con instituciones como la cultura, ¿no? Que cada vez están más desde el lado de la empresa y siendo difundidas por parte de las empresas que quieren de alguna manera ganar capital con eso. Yo creo que no se puede esperar mucho. Yo estaba conversando contigo un poco más temprano y justamente me mencionabas, y creo que es muy, muy buena la idea, de no solamente iniciar estas redes dentro de Perú, sino que también fluyan estas redes desde Perú hacia afuera, ¿no? Para la gente que estamos afuera y que estamos haciendo investigación en Estados Unidos, por ejemplo. Yo creo que ninguno se considera que solamente trabajando acerca de temas de literatura peruana considera siquiera la idea de que nos desentendamos del contexto de lo que está pasando en el país. Entonces, de todas maneras, sobre la práctica tiene que haber unas redes, como lo habíamos comentado antes, en donde se concretice eso, ¿no? Y ponernos de acuerdo entre todos los que estamos en universidades, en los diferentes departamentos acá, de traer gente de Perú y hacerlo circular por las diferentes casas de estudio, ¿no? Y bueno, y las redes de Cusco, lo que ustedes hacen con Conelid, yo creo que también es súper importante y que se siga haciendo, ¿no? Para generar ese diálogo, ¿no? Como Gianfranco lo estaba diciendo ahora. Ok, gracias, Claudia. Gianfranco, ¿tú también opinas lo mismo que Claudia? ¿Crees que no hay posibilidad de un rol activo del Estado? Te pongo un caso también. Últimamente se ha hablado ya que estamos hablando de la Feria del Libro, especialmente con lo que ha pasado esta noche, que la Feria del Libro no tiene, una de las cosas que se suele justificar, por ejemplo, de este actor, es que ellos no reciben una financiación directa del Estado. Sin embargo, el Estado ofrece bastantes facilidades. Por un lado, no hay que desmerecer el trabajo, porque finalmente hay una feria y existe. Tampoco no se trata de negar todo. Eso también a veces es una posición bastante mezquina.
Pero hecha esta salvedad, el Estado sí aporta desde un espacio alquilado a menores precios, posiblemente, o posiblemente perdón, Giancarlo se ha caído y entonces me estaba tratando de contactar y tenía dos audios al mismo tiempo. Hay ayuda diplomática, ¿no? Entonces hay un Estado no explícito, pero que está, y hay entidades privadas que se benefician de eso, y eso no está mal. El tema está en, al haber una presencia estatal, ya sea no implícita, hay una posibilidad de exigir mejores cosas. Pero qué mejor si esa presencia del Estado es explícita. Gianfranco, ¿cómo va el rol del Estado ahí? ¿O cómo va el rol de las políticas culturales? Bueno, mencionabas que, ok, sí, la presencia del Estado existe, pero no es de la preponderancia que debería de tener, ¿no? Yo creo que una de las funciones del Estado, por ejemplo, por poner uno de los tantos ejemplos que hay, como dice Jaime, si nos vamos a poner a hablar de ejemplos no acabamos nunca, pero uno de los ejemplos que hay, por ejemplo, yo conversaba con Eric Benítez, él es editor en Mesa Redonda, fue editor en Mesa Redonda y me dice, mientras que en México y en Argentina el Estado, por ejemplo, de un tiraje de 5.000 ejemplares te compra 2.000 y los reparte en bibliotecas de todo el país, el escritor ya tiene asegurado cierto monto, mientras que acá se producen más o menos 500 y en esos 500 el escritor tiene que vérselas o arreglárselas, de ver cómo las reparte entre muchos de sus amigos o qué sé yo, en alguna de las librerías y demás. Entonces ahí podría tener un rol importante el Estado, comprando ejemplares y distribuyéndolos en las diferentes bibliotecas que hay en el país. Hubo un proyecto educativo fracasado del gobierno de Alejandro Toledo, el proyecto Huascarán, que se llevaban laptops a diferentes a puntos muy pobres del país, pero no se daban cuenta que en estos puntos no había luz, y no tenían cómo cargar las laptops y las laptops estaban amontonadas. Entonces también hay que ver si es que vamos a ayudar de manera efectiva, no creando utopías, ¿no? En lugares donde sí llega el internet, me parecería una muy buena alternativa esta alternativa del e-libro. Justamente la han presentado en la Feria del Libro. Ellos tienen amplias bibliotecas virtuales. Ellos ahí justamente pueden encontrar contenido que generalmente no se encuentra en el Google o que no se encuentra en buscadores especializados. El e-libro te ofrece una biblioteca bastante amplia y que te puede ayudar incluso en temas de tesis. Entonces yo creo que ahí también puede apoyar el Estado, facilitándonos la entrada a este tipo de sistemas que no benefician a uno sino a varias personas. Respecto a la Feria del Libro, y con esto quiero terminar, porque ya hemos hablado mucho sobre la Feria del Libro, pero si el Estado está apoyando y al menos quiere dar proyectar una imagen, y lo conversaba contigo, Américo, al menos que se preocupe por poner baños de calidad, ¿no? Porque es francamente vergonzoso pues que venga un escritor como Eduardo Lalo y se tenga que topar con un baño disal, ¿no? O sea, y con una cola inmensa de personas que están afuera. Claro, es un baño que no tiene ni jabón, ¿no? Exactamente, y que están Bueno, es un ser humano él también, o sea que, ¿no? Claro, los escritores también necesitan un trato especial, ¿no? O sea, no quiero Ay, decir... pero que acaso son inmortales, ¿qué onda? No, tampoco te vas a poner un baño, o sea, en esas condiciones, ¿no? Entonces yo creo que también deberían empezar por ahí, crear un buen ambiente y pues atraer a los demás, que provoque ir, ¿no? Con eso, tío, quería terminar. Ok, muchas gracias. Jaime. Bien, empecemos. El rol del Estado. El Estado casi ausente, por no decirlo totalmente. Ya, por el contexto simplemente, por última vez espero mencionar a la feria. Cuando preparé una nota, en realidad el punto que ellos decían, los de la Cámara, es que la feria no auspicia ni organiza, ¿no? La feria, dicen ellos, simplemente apoya, pongo comillas, ¿no? Ese es el papel del Estado. Y como conversaba con un buen amigo, ¿por qué no dejamos esta feria si la organizan privados, ¿no? Si el Estado organizara una feria, no tendríamos muchísimo más derecho que reclamar, porque el Estado es el que está participando, no participa, ¿no? Deberíamos, en todo caso, generar una alternativa. Ahora, no quiero tampoco ser mezquino en lo absoluto y olvidarnos a Petroperú, ¿no?
Yo escucho un audio, está, no sé Giancarlo posiblemente está sin audífonos y por eso escuchamos lo que él Ok, escucha. ya, trataré de ignorar eso. Bueno, y hablaba, pues, por ejemplo, ya, para no ser tan mezquino, de Perú con estas publicaciones del CUPE, ¿no? Bueno, y el premio CUPE de novela y de cuento, bueno, ojalá que siga. Pero lo que he estado viendo, y me parece que es una alternativa interesante, es por ejemplo lo que ocurre en Arequipa, ¿no? Digamos que la fórmula es mixta, por la que la organización de su feria está a cargo del gobierno regional y de una organización que se llama Artequipa, en la que participan las instituciones como la Alianza Francesa, el Instituto Cultural Peruano Norteamericano y otras más. Digamos, si el Estado está ausente y no participa, entonces esta es una manera. Creo que lo que se trata aquí es tocar puertas, ser muy activo, no quejarse, ¿no? Creo que somos el país de las quejas, no de las soluciones, no de las acciones. Creo que sí, estamos, bueno, ¿no? Ahí es muy problemático, complejo, pero si nos quedamos en eso, incluso incluyo a esta charla, no proponemos algo, hacemos algo concreto, esto quedará meramente en algo discursivo y seguiremos preguntándonos por qué no mejora, ¿no? Ok, muchas gracias, Jaime. Total. Una cosa, ¿no? Ahora que hablamos de ferias de libro, pero para no solamente hablar de la de Lima, es verdad, lo de Arequipa es un caso interesante, pero por otro lado tenemos el caso de Huancayo, que es una feria financiada casi completamente por la empresa privada. Entonces, pero también, para hablar del orden del Estado más allá del espacio de las ferias, ¿qué pasa con las entidades, ¿no? ¿Cómo es que, y no solamente hablando del gobierno central, sino de los gobiernos locales, ¿no? ¿Cómo operan estas políticas culturales en las municipalidades, en los gobiernos regionales? Si hablamos de literatura, también podemos hablar del uso de lenguas también. En los lineamientos del Ministerio de Cultura se ha hablado de crear material educativo, de material editorial, en otros idiomas. ¿Eso hasta qué punto se está realizando? Yo no lo sé, pero no parece ser tampoco que haya una gran inversión, ¿no? Entonces, yo sí creo que el Estado tiene que estar ahí, no simplemente hay que exigirlo, no Pero Américo, tirar la toalla. Sí, dime. Pero perdóname que te interrumpa, yo sé que puedo sonar pesimista y no quiero sonar mezquina tampoco, tengo que reconocer de que sí ha habido iniciativas, por ejemplo, en torno a políticas interculturales, bilingües, se ha dado porque justamente ha habido la voluntad de generar oficinas específicas al respecto y varios intelectuales de varias áreas se han comprometido con el tema. Ese es un ejemplo, pero la verdad es que yo no creo que si nosotros tenemos demandas, por ejemplo, ¿cómo hacerles llegar? ¿Quién nos va a escuchar? Es decir, siendo realistas, yo creo que no es simplemente caer en la queja, como lo decía Jaime, tampoco mi intención es caer en la queja, pero cada vez más desligarlos porque el Estado no nos ayuda, entonces sí, debemos pensar en alternativas, en otro tipo de redes, en otro tipo, yo no quiero sonar tampoco que hay de empresa privada, que todo lo que es el Estado está mal, ¿no? Pero buscar un tipo de balance, ¿no? El Estado lo pone todo sobre el papel y suena muy bonito y parece que nos pueden escuchar, pero no nos van a escuchar. O sea, no nos van a escuchar. Tendrían que morirse toditos los que están en el Congreso primero. Es decir, ¿a quién hacerles llegar? ¿Quién te va a escuchar? Claro, para empezar, hace unas, pero si no se hace nada, entonces nos quedamos... No digo eso. Pero es que no estoy diciendo que no se haga nada, o sea, como lo repito, lo vuelvo a repetir, el que nos desentendamos del Estado o no, el Estado más bien se desentienda de nosotros, que es al revés. Eso no impide de que se lleven a cabo otras políticas culturales a un nivel más de organización ciudadana. Son muchísimas las personas que estamos involucrados de diferentes áreas, diferentes sectores, haciendo cosas diferentes, que por qué no solidificar esa red, ¿no? Y realmente organizar cosas nosotros mismos. Es decir, tenemos en la web, van a haber hay conversatorios en diferentes partes de la región del país. Es decir, yo no creo que porque el conversar con el Estado sea imposible, ¿no? Porque no tengamos voluntad nosotros,
pero realmente, siendo realistas, eso no va a impedir que se puedan llevar a cabo otras cosas, ¿no? No es como tirar la toalla, no creo que sea así. Ya, por ejemplo, Jaime es parte de la red de periodistas culturales. Yo no sé si puedes compartir un poquito o cómo ha sido eso. Yo he visto que tú has participado de uno de los eventos hay un deseo de, bueno, de agremiarse, ¿no? Pero con miras a qué, con miras a tener una voz, con miras a, no sé. Américo, te quería comentar en realidad que no integro la red, sino que la red me invitó a participar en un congreso colectivo este año. Yo, para empezar, quizás suene un poco odioso de mi parte, no me considero periodista cultural, ¿no? Periodista secas, creo que es el etiqueta de periodista cultural, periodista económico, deportivo, nadie se presenta como eso, ¿no? Entonces yo lo que siempre he querido y siempre he añorado hacer cultura, y si somos más específicos literatura, pero es el hablar de una red y fomentar estas actividades a través de este tipo de asociaciones, organismos como red, en eso sí estoy de acuerdo, ¿no? Le hace falta, pero la paradoja, como lo comentaba en ese conversatorio, es que no hay espacios en los medios, y nosotros hemos tenido que buscarlo, ¿no? Felizmente hasta ahora en internet lo aguanta todo, para bien o para mal, y bueno, en el caso pues creado esta alternativa, que espero, y como concluí aquella vez, que sea en algún momento el medio autónomo, ¿no? y eso, hay muchas dificultades y complejidades para hacerlo. Entonces, eso era en cuanto a la red también. Ok, vamos a ver si hay alguna pregunta en internet. Por el momento, vamos a ver un segundo, me parece que no hay. No hay comentarios, pero no hay no hay una pregunta en concreto. Un poco para concluir entonces, para terminar. Si tuviéramos que, ya sea con nuestra mucha o poca fe en el rol del Estado, o de las políticas, o de políticas que ayuden a generar esos espacios. Por ejemplo, Jaime habla que él, por lo que he entendido es que eventualmente te gustaría ser autónomo. Eso querría decir que tengas tú un propio medio, un propio canal estable que te permita hacer ese trabajo. ¿Qué marco, qué base debería existir para que eso no sea una odisea? ¿No? Porque también el marco legal, el marco político, ¿no? Puede hacer las cosas más fáciles o más difíciles. Entonces, a modo de conclusión, Giancarlo, yo sé que tú has estado también desconectando y conectando a cada rato, pero a modo de conclusión, ¿cómo, ya como para tener ¿no? estas propuestas, ¿qué políticas se pueden dar para que o el Estado participe más o que nosotros trabajemos mejor, podamos trabajar mejor? No sé, podemos comenzar tal vez con Gianfranco y con Giancarlo. Gianfranco, ¿estás ahí? ¿Perdón? Sí, allá. Es que se escucha el audio muy bajo y no tengo mucha... ¿No me pudiste escuchar? No, ¿cuál era tu pregunta? No, que a modo de conclusión, ¿qué políticas culturales podrían darse, ya sea o para tener un mayor rol del Estado, o para, como señala Jaime, que se den condiciones? Por ejemplo, en su caso él habla de tener un medio, ¿no? De tener un canal. Tú también trabajas en el tema de la difusión cultural. ¿Qué cosas, qué lineamientos podrían hacer eso mucho más viable? Bueno, yo insistía en que uno de los principales agentes difusores es la educación. Entonces yo creo que el Estado, desde ese nicho podría hacer algo, ¿no? No tanto desde llevar utopías a lugares a los que lamentablemente no se puede acceder, porque ya sabemos cuáles son las condiciones geográficas, sino quizás alimentando ¿qué pasó por ahí? ¿Y qué pasó algo? No se preocupen. Ah, ok, bueno. Preparando mejor a los maestros en ese rubro. Yo sé, que han habido muchos debates en torno a cuál es el estado real de la educación en el país, pero yo creo que el maestro
el maestro de literatura especialmente hace bastante. Y el maestro debe comprometerse con los alumnos y debe saber cuál es su rol como principal difusor de literatura en el país. Yo creo que todo parte por ahí, y parte también de la familia, pero eso ya es ahondar muchísimo más en cuestiones que ya son muy generales. Ujú. Mira, gracias Franco. Nos llega una pregunta. Dice, si es que se habla tanto de cultura a nivel de fomento privado, ¿por qué no es viable que se introduzcan no iniciativas, sino personas y espacios que han crecido en el sector privado al Estado? Es decir, piensan que es viable asimilar espacios privados y actores culturales privados a instituciones estatales. Oh, suena bien complejo, pero no sé si alguno de ustedes se anima a responder. Giancarlo, tú que acabas de llegar, ¿qué opinas de esta pregunta? ¿Cómo crees que podrías? ¿No? No, pero la Corte Suprema vocal. Sí, es una sala. Una sala. Aquí se refiere a personas. Yo no sé, yo tendría que hacer Ya, bueno, no, eso sí no lo sé, pero yo creo que va como por creo que la cosa va como de que las iniciativas, pareciera que las iniciativas privadas terminen luego incorporándose al Estado, una cosa así, ¿no? Ya, las iniciativas, bueno, eso suele pasar, es decir, cuando una iniciativa privada es generalmente exitosa, en líneas generales se puede decir que está asimilado al Estado, ¿no? Es difícil no hacer una iniciativa privada sin el apoyo de una empresa en el Perú, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo estos libros famosos de fotografía, ¿no? Que sacaban las AFPs. No se puede hacer un libro que tenga una producción tan cara, con una impresión tan en Quebecor, por ejemplo, ¿no? Tan A1, full color, etcétera, sin el apoyo de la empresa privada, ¿no? Y este apoyo, digamos, es sostenible, se da en un largo periodo de tiempo, podría ¿por qué no ser incluso, ¿no?, asimilado por el Estado, ¿no?, en un caso de una eventualidad, ¿no? No sé si eso se refiere a la pregunta. Ya, ok, bueno, es una lectura, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora que Giancarlo, tú dices eso, pero es como que eso suele pasar, ¿no? O sea, de pronto, yo qué sé, no solo en literatura, pero en Cusco, por ejemplo, el Inti Raymi, sacan un libro del Inti Raymi bien bonito, cuentan la historia, una tradición, un cuento, ¿no? Pero más que, sí. Pero como que este año puede haber y el próximo no, porque no hay un marco legal, no hay una política cultural que diga que tiene que haber eso. Exactamente. Claro. ¿No? Entonces, básicamente, y también con la empresa privada, ¿no? Si las empresas todavía no tienen departamentos de difusión permanente de cultura, sino que ven el auspicio cultural como una cuestión puramente de marketing, porque hay que verlo así, ¿no? En otros países las grandes empresas tienen un departamento de cultura, y en el Perú muchas son más bien de marketing, que por ahí que le dan unos $100 a algo cultural. Exacto. Sí, ¿verdad? O sea, por ese lado va el apoyo a lo de marketing, a las actividades anexas de la empresa, ¿no? Como un apoyo alrededor de las actividades principales, ¿no? Por ejemplo, ya mencionaba sobre las AFPs, o lo que tú mencionas sobre el Inti Raymi. Recuerdo una publicación sobre Cajamarca, obviamente, y Yanacocha, ¿no? ¿Cuáles son las actividades que privilegia justamente la empresa privada? Habría que preguntarse eso, ¿no? Es decir, ¿cuáles son esas iniciativas que esa empresa privada siempre va a respaldar, siempre va a acoger? Las que más crédito le dan a la empresa. Yo recuerdo que Cristian Reynoso había publicado este libro, su libro sobre la Candelaria, ¿no? Su primer libro. Y en él hace un recuento
hablando de todo lo que pasó alrededor de la Feria de la Candelaria, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? El libro, no recuerdo ahora el título. Bueno, justamente da cuenta de todo lo que pasa alrededor de ella, de toda la venta de cerveza, de toda la venta de productos alrededor de la feria, ¿no? De la Candelaria, de la fiesta de la Candelaria, ¿no? Ok. ¿No? Ya, entonces, Y pero finalmente siempre son interesante cómo, publicaciones que están, digamos, siempre va a depender de lo que la empresa quiere en un momento, ¿no? No. Américo, Sí, Américo, Gianfranco, te escucho. febrero, ¿no? sí, Giancarlo, ¿querías decir algo? Se llama Lima Febrero Lujuria, es Cristian Reynoso, Mm. del año 2020. El audio no me llega muy bien, llega medio entrecortado, no sé por qué. Bueno, eh, bueno, Adelante. sí, sí, para hacer referencia a lo que decía Américo en un inicio, ¿no? ¿Qué es lo que la empresa quiere? Eh, bueno, yo ponía el ejemplo aquí, o voy a poner el ejemplo aquí de algo que dijo Janet Becerra en la conferencia de Puerto Rico que estaba mencionando al inicio de esta conversación. Ella mencionaba, bastaba ver las fotos que se colocaban en el stand de Puerto Rico sobre lo que era Puerto Rico, cómo se vendía la imagen de Puerto Rico. Y claro, se lo vendían como un país exótico, caribeño, lleno de alegría, pero no ponían el lado pues el menos marquetero, ¿no? Es el tráfico, que hay mucha pobreza, eh, y eso definitivamente la empresa no lo va a poner, porque no es vendible, ¿no? En el caso de nosotros, el ejemplo quizás más resaltante el de marca Perú. Voy a ponerlo con todas sus letras. ¿Qué imagen nos venden o qué imagen le venden al turista, al extranjero, de lo que es el Perú? Gastronomía, Machu Picchu y Gianmarco. O sea, más de eso no hay. O sea, a mí me gustaría, por ejemplo, ver que dentro de los souvenirs, además de anticuchos, además del rico ceviche y de Magali Solier, se pusieran quizás tazas de César Vallejo o de Ribeiro o de Arguedas, como es lo que hace una página en Facebook que se llama Maldoror, lo voy a decir así. Ellos imprimen tazas con la figura de estas imágenes y no te venden solamente más allá de los heraldos negros de Vallejo, que le ha hecho muchísimo daño y lo pintan como un tipo triste y nada que ver. O sea, el Vallejo es una producción poética muchísimo más grande, pero nos quedamos en figuras. A eso voy. Quizás expandir un poco más la visión de lo que entendemos por Perú y el Estado también debería participar en eso, ¿no? Difundir un poco más la imagen literaria. Dentro de ese gran bus rojo a mí me gustaría ver por lo menos a un escritor, ¿no? Ok. Nos llega acá otra pregunta que nos dice, bueno, a ver, por ejemplo, ¿qué pasa con cómo va la transición de todos los que estamos en este momento, por ejemplo, comentando o hablando de, bueno, de crear nuestros espacios y todo, pero qué tanto miedo hay de meterse, por ejemplo, en el Estado, ¿no? Me ponen acá el caso, ¿no? Lo que pasó un poco con Scorza, que es un profesional formado fuera de las canteras institucionales del Estado que entra y utiliza la maquinaria estatal a favor de la cultura de una manera que no fue considerada antes. ¿Pero en el caso de Populibros? Sí, ¿Cómo? claro, sí, en el caso de lo que ha mencionado Giancarlo, los populibros. Los Populibros, es corta. Sí. O los puntos de cultura que hay, por ejemplo, en Brasil, o yo que sé, en México está Conaculta, no sé, y que hay políticas. Supongo que por ahí va la pregunta. Otra pregunta, Pap nos dice, a ver, es un poco ambigua, nos dice qué tipos de nexos tienen con las entidades públicas de carácter local y nacional, y qué estrategias han logrado qué estrategias han usado para lograrlo. Habría que preguntarse, ¿no? ¿Cuál es el nexo, ¿no? No sé, Jaime, por ejemplo, cuáles son tus nexos con las entidades locales,
como periodista, por ejemplo, yo sé que no te gusta el periodista cultural, pero como eres un el estigma. Los rótulos. Bueno, primero antes de hablar de eso me siento tentado a decirle una línea, ¿no? En realidad que pedirle al Estado una mejor educación, ¿no? Eso, o sea, faltan profesores que estén motivados y sepan enseñar, creo que ahí empieza, ¿no? Lo demás sí es importante. Ahora, yendo a lo que tú me preguntas, mis nexos, en realidad el nexo con el Estado, de alguna forma, y el más frecuente es a través de la Casa de Literatura, no es el único ente estatal con el que suelo conectarme, que bueno, que también está en proceso y para también de mejoría, ¿no? Con muchas cosas por pulir, pero ahí paro de contar, ¿no? Lo demás son las editoriales, los mismos escritores que se acercan con sus libros y quieren que se los difundan, pero del Estado, bueno, básicamente eso, ¿no? No puedo decir que tengo ahí una relación, en el caso del blog con la municipalidad, o con el gobierno regional, o con el Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, ¿no? Ahí termina la cosa. Y Jaime, por ejemplo, ahora que mencionas lo de la Casa de la Literatura, yo me acuerdo que cuando surgió esta posibilidad de que se cierre la casa, ¿no? Porque todos recordarán que hace unos meses la actual administración pensaba utilizar la casa como nueva oficina de la presidencia del Consejo de Ministros y, digamos, creo que la reacción de casi todo el mundo fue, bueno, decir que es importante, ¿no? Pero ¿para qué es importante? ¿Por qué le dimos tanta importancia? De hecho, hubo críticas, ¿no? De que en realidad se estaba defendiendo un elefante blanco. Se estaba defendiendo una casa muy bonita, que tenía una exhibición literaria, pero que en realidad no estaba cumpliendo las funciones que debía. ¿Tú estás de acuerdo con eso, Jaime? Por ejemplo, ¿qué pasa con la casa? ¿Tú crees que debería ser un buen museo? Un museo muy bonito, con un centro cultural, o que debería aprovecharse ese espacio para intentar lanzar propuestas de políticas ¿no? a nivel nacional con respecto a la lectura? Yo defiendo la Casa de Literatura en el campo del fomento de coloquios, conversatorios y acercamiento del autor con los lectores. Ahora, en cuanto al enfoque de un museo, esto de ir a salas en que esté pegado en las paredes o haya libros ahí, digamos que eso sí, bueno, yo cuando hice un reportaje sobre la casa decía, bueno, que eso no está acorde con los tiempos, esa visión museográfica como que en el Museo de la Nación había, ¿no? El Cotobollo, de las manos cruzadas, ibas al otro, al intermedio tardío, ¿no? Digamos, esa visión sí es la que no me gusta, ¿no? Pero como espacio y fomento, bueno, de diálogo, de conversatorios, de investigaciones, porque también, y eso también lo que me comentaban en la Casa de Literatura, que es por dinero que no pueden publicar estas mesas redondas, por ejemplo, que hubo el año pasado sobre Vallejo, sobre Trilce. Digamos, digamos, el espacio funciona para fomentar eso. O sea, ahora va a haber un coloquio sobre Abraham Valdelomar. Digamos, sería interesante conocer lo que en esas mesas se discuta y a través de una publicación. Y esa es una de las cosas que la casa quiere hacer, bueno, lamentablemente falta el dinero, pero se tendría que hacer, ¿no? Y sería una obligación, en mi caso diría yo, como medio, divulgarlo, difundirlo. Ok, Jaime, gracias. Giancarlo, ¿tú cómo ves lo de la casa? ¿Crees que debería aprovechar, se está aprovechando la casa? ¿No se está aprovechando la casa? Bueno, están pasando por un periodo de transición ahora, ¿no? Claro, está pasando del Ministerio de Educación al Ministerio de Cultura. Sí, también creo que ha cambiado de directora, ¿no? Sí, me parece muy... ¿2 semanas? ¿3 semanas? Sí, 2 semanas, ajá, sí, 2, 3 semanas. Entonces me parece muy apresurado ir a un juicio ahora, ¿no? Ahora que, digamos, puede cambiar de signo la Casa de Literatura, ¿no? Hacia pasar del Ministerio de la Educación al Ministerio de Cultura puede resultar beneficiosa para ella. Yo pondría en esos términos, ¿no? Sí. Algo más flexible. Claro, ya no que sea tan escolar, ¿no? La direccionalidad de la casa, sino más bien más cultural. Pero igual, volvemos un poco a
la dirección de la serpiente que se mueve la cola, ¿no? De la serpiente que se come su cola, ¿no? Es decir, ¿qué significa lo cultural para el Estado, ¿no? ¿Qué significa y qué es la idea, cuál es la idea de lo cultural que se transmite hacia el público, ¿no? Entonces ahí hay un problema, ¿no? Digamos, no sé si el Estado debe asumir una función de educación o una función más proactiva, ¿no? En ese sentido, ¿no? Tratar de divulgar un poco, y es una tarea para la clase de literatura, ¿no? ¿En qué medida, o quizás conjugar los dos ámbitos, ¿no? Tanto el escolar como cultural, al mismo tiempo? Creo que ahora hay muchos eventos, no sé, hay bastantes eventos que se realizan en la Casa de Literatura que son de carácter cultural, ¿no? Aparte ya de los espacios para los alumnos, ¿no? De los colegios, ¿no? Me parece que eso es interesante, digamos, un espacio más a los el circuito tradicional de Miraflores, Barranco, San Isidro, ¿no? Claro. Ok. A ver, tenemos una pregunta de Twitter. Lisette García nos dice, yo creo que Gianfranco, que trabaja con el blog, nos ayudaría a responderla. Dice, ¿consideran importante el fomento a la lectura en redes sociales? ¿Son útiles como herramientas? Yo creo que sí. O sea, definitivamente si el internet tiene una ventaja es de llegar a muchísimas más personas que cualquier otro medio tradicional. Muchas personas que, como decían anteriormente, no tienen un espacio dentro de un diario, tienen el blog como ventana de difusión. Entonces yo creo que sí es importante, pero sería más importante si es que la gente se empieza a acostumbrar a esto y también a lo otro, ¿no? O sea, creo que son cosas que se podrían complementar. O sea, no tanto acostumbrarse solamente a un medio, sino también a lo otro, ¿no? O sea, no solamente quedarse en redes sociales, sino también transgredir la norma y definitivamente pues ver más allá de eso. Pero de que es importante, es importante. Yo creo que ha ayudado muchísimo y pongo el ejemplo mismo de Jaime con Lee por Gusto. Claro, ahora también como hemos hablado de un Perú fragmentado, habría que preguntar a quién llega eso también, ¿no? Porque mientras, no sé, pues en Lima estamos pensando en la literatura digital y que la gente se compra, ¿no? Ebooks y todo eso, seamos sinceros, ¿no? Por ejemplo, yo he estado hace poco, creo que hasta han cerrado, yo hace un par de años estuve en Tarapoto y la biblioteca de la ciudad de Tarapoto era un cuarto, era más pequeño que mi habitación, y hace poco me han contado que ya la han cerrado porque simplemente nadie iba. Entonces, por un lado tenemos eso, ¿no? Tenemos eso de que ya nos sentimos casi, no digo que esté mal, el internet es muy útil y todo, pero estamos pensando como en las plataformas digitales, pero la verdad es que dentro del mismo país ni siquiera hemos implementado lo que, ¿no? Para empezar, no se han implementado como políticas educacionales básicas. Uno se podría preguntar, ¿por qué la gente en Tarapoto no va a las bibliotecas? ¿Por qué no le interesa leer? Pues pregúntate también si ha habido una educación efectiva que ha promovido la lectura, ¿no? Y después, para pasar el tema de los ebooks y las plataformas por internet y todo lo demás. Es decir, esa gente, para empezar, recibe materiales de enseñanza del Ministerio de Educación con varios años de retraso. O sea, la gente de la selva, para empezar, o sea, no hay internet y por el lado de la educación a nivel nacional, pues es otra cara, ¿no? Otra vez la fragmentación, más de lo mismo. Y de todas maneras, yo creo que enseñanza, como Gianfranco también lo estaba sosteniendo y yo más temprano, tanto enseñanza con investigación y conversaciones culturales, todo es parte de lo mismo. La escolaridad, los escolares que vayan a la casa de literatura, chévere, está bien, bienvenidos, no hay ningún tipo de separación con el resto, no debería. Ok, a ver, creo que tenemos una... También debería haber una, digamos, ¿no? Esa idea, en esa lógica, debería haber una casa de la cultura regional, una casa de literatura regionales. ¿Regionales? Pero siempre ha habido. Sí, casa de literatura regional.
No, es verdad, o sea, siempre de que Cada- las hay, pero se claro. usan sin ir muy... No, pero, a ver, seamos sinceros, ¿no? Yo puedo hablar por lo que me han dicho los mismos, no busco ofender a nadie, pero en Cusco, por ejemplo, en muchas regiones de Cusco, la gente se queja que la Casa de la Cultura simplemente es el lugar casi como para alquilarlo para eventos sociales. No, el Ah, por lugar, supuesto. el cemento existe, hay el espacio, pero que se use con fines, ¿no? De culturales, digamos, digamos, de una promoción, no sé, de la lectura, esas cosas ya, eso no lo sabemos, ¿no? Ahí, por ejemplo, Ujú. ¿cómo, Jaime, tú, en tu trabajo periodístico, cómo ha sido tu recepción desde, bueno, tu público, bueno, limeño, pero también cómo ha sido tu relación con provincias, por ejemplo? También, a pesar que hay la carencia del Internet, intuyo que también eso ha sido una manera, un aliento para muchas personas de conectarse. No sé si ha sido así. ¿Se ha dado el caso? Bueno, las dos experiencias concretas así en provincias que he tenido han sido en Huancayo y en Arequipa, ¿no? Porque fui a sus respectivas ferias y veía que había gente que seguía la página, lo cual fue una sorpresa porque cuando preguntaba sobre el alcance o si se puede fomentar la lectura por las redes sociales, yo soy un poco escéptico porque no puedo medir. Lo que yo hago, bueno, es de contrabando, entre comillas, meter fragmentos de novelas o poemas en las redes, pero no sé si necesariamente eso fomenta a la gente a leer. Quizás es lo que leen les haga recordar o les haga a veces o le provoque dar simplemente me gusta porque la frase le pareció curiosa, pero no necesariamente sé si fomenta el interés por la lectura. Y bueno, en provincias de repente nuestra visión es, digamos, muy limeña porque creo que allá perfectamente la gente lee y lee bastante. En la feria de Huancayo, en Arequipa he podido comprobarlo. En segundo orden, no tanto en Arequipa, así como a nivel económico se dice que es la segunda ciudad en cuanto a movimiento editorial, cantidad de escritores y actividad también literaria que vi, también es muy activa. Simplemente que no la conocemos y no la vemos desde Lima, ¿no? Y lo mismo en Huancayo, una feria que, como vi en un artículo, será chica en metros cuadrados, pero es muy grande en cuanto a actividades y todo eso es iniciativa de una sola persona, ¿no? Y seguro que no en 5, sino en 10 años, pues ya se verán los resultados. Yo visité por segundo año otra vez la feria, que había mucha más gente, que las personas que transitaban por la Plaza Guamamarca no simplemente ya sabían de qué se trataba, no veían que solamente era venta de libros, sino que también habían actividades que se acercaban y que entraban en más número. Y eso yo me pregunto, bueno, eso ojalá que pueda percibirlo ahora en Cusco, que me parece va a haber una feria de libros este año, no lo tengo claro, pero me comentaron que en noviembre quizás, y en otras ciudades, porque la gente preguntaba en el Facebook cuando ponía cosas de Huancayo, ¿cuándo hay una feria en Ica? ¿Cuándo hay una feria en Chiclayo? Hay una en Trujillo, pero digamos, y en otras ciudades, y en Loreto, ¿por qué no? ¿No? Y tanto, y tantas otras. Ok, muchas gracias. También está, por ejemplo, el encuentro de escritores vaquerizo, que es una cosa, volviendo con esto de la fragmentación, uno va a los encuentros de escritores vaquerizos y son eventos muy grandes que se dan en la mayoría de veces fuera de Lima y que pareciera no es que pareciera, tienen un circuito totalmente distinto, o sea, digamos que se mueve de circulación de escritores y eso no pasa por la academia, ¿no? Ahí habría que preguntarnos también dónde está la academia, ¿no? Y de hecho uno va a los encuentros regionales y hay una demanda, ¿no? Hay una acusación. Ahí curiosamente se espera que haya una acción del crítico literario y parece casi nula, ¿no? Desde los centros de poder, como la Universidad de San Marcos, la Universidad Pero Católica, ¿no? yo creo que no está tan acertado, Américo, porque acaba ¿No? de haber un encuentro en Calpa Uh-huh. Ah, este de fin de literatura semana, masónica, sí. literatura amazónica con presencia de destacados académicos. Es verdad, pero es el segundo año que lo hacen recién, ¿no? No es que sea una cosa que se haya Ahora, digamos, hecho... se está integrando, Uh-huh. sí, y hay académicos de provincia, que es lo más interesante, ¿no? Entonces, desde hace algún tiempo se está tratando de integrar a los académicos que residen fuera del Perú dentro de espacios regionales, ¿no? Se está integrando, Uh-huh. se está realizando esto, ¿no?
Okay. Y me parece sumamente interesante que de ese diálogo, de esa unión de académicos surja algo, un producto, una cosa nueva, ¿no? Un decir nuevo, ¿no? Ujú. Se pueda decir algo sobre las literaturas amazónicas en estos espacios, ¿no? Es verdad. Entonces, hacia eso habría que apuntar, ¿no? Hacia un intercambio de lo que viene de afuera y lo que se produce aquí adentro en la misma Amazonía, para decir este caso, ¿no? Sobre literaturas amazónicas, y es productivo, ¿no? Me parece alentador. Okay. Gianfranco, en tu caso, ¿cómo ha sido tu relación con tú reseñas escritores de provincia, o mantienes un vínculo? No sé cómo ha sido tu experiencia? A mí me pareció hasta cierto punto sorprendente porque no lo conocía, tengo que confesar, Antonio Galvez Ronceros. Lo que hacía por la literatura de ese sector del sur del país, llámese Chincha, más con nombre propio, a mí me pareció sumamente interesante reseñar a un escritor como él y que no lo conocía porque esta limenización justamente de la que hablábamos hace unos cuantos minutos atrás. Y también resultó sorprendente conversar contigo, Américo. Hablábamos de Reynoso, que es uno de los autores que más vende en el interior del país y no tanto, es un escritor que prefiere no adherirse a editoriales grandes porque prefiere más bien explotar esa imagen de escritor. No sé si es que sea su intención realmente esa, si es que me puedes aclarar porque contigo estaba hablando de eso. Uh-huh. Ya, claro, el caso de Reynoso es interesante, ¿no? Porque, ¿no? Él circula mucho, ¿no? Juega también, ¿no? Esto de no... Aparece en la Feria del Libro, ¿no? De Lima, pero él prefiere jugar un poco a verse como escritor de periferia, ¿no? No sé. Yo no lo he visto últimamente, pero sí, él es bastante conocido, ¿no? En provincias. Bueno, yo no sé si los dejo para que haga un último comentario, un poco para concluir. Se han dicho muchas cosas, hemos hablado de la fragmentación, hemos hablado de ciertas entidades, de las ferias del libro, no hemos hablado mucho de las editoriales, que también son un jugador importante en este partido, pero también hemos hablado de que parece que todo está muy conectado, ¿no? O sea, de pronto el que organiza la feria del libro es el dueño de una tienda grande y al mismo tiempo tiene capitales que están conectados con los grandes medios. Y para qué, no hemos hablado de política puramente, pero vamos, hay conexiones, ¿no? Es evidente, ¿no? Que hay conexiones de poder. Y que parece que nosotros no los tocamos mucho, ¿no? O no vemos mucho, ¿no? O simplemente decimos, bueno, hay este agente político, pero realmente no hemos escarbado lo suficiente, ¿no? Así que les dejo a cada uno para que pueda dar una intervención final a modo de conclusión y también pensando un poquito en qué mensaje se podría dar para este Encuentro Nacional de Cultura en Cusco, ¿no? Hacia dónde podríamos ver aportar desde el sector literario. Vamos con Claudia. Sí, bueno, hay una idea por ahí que quisiera responder, que es esta cuestión de la que creo que habló Gianfranco acerca del crítico cultural y un poco separarlo del crítico o del académico. Yo creo que no necesitan estar separados necesariamente. Yo creo que de todas maneras la investigación que nosotros se pueda realizar, ¿no? Por este lado, no tiene por qué dejar de ser difundida, ni tampoco tenemos que mantenernos aislados, sino mantenernos todos de parte de esa misma red de contrapoder, como la había mencionado Giancarlo. Yo creo que también es necesario continuar con eso, ¿no? Con esa idea de las redes, de todas maneras, para poder crear espacios alternativos y que esos encuentros como los que se vayan a realizar del Cusco sean un espacio de encuentro donde sí, de todas maneras ocurren diferencias, pero para que eso sea lo suficientemente productivo para echar abajo barreras o estereotipos o ideas que nosotros todavía tenemos de la capital,
ideas que la gente tiene de provincia también acerca de lo que se produce ahí, y poder confrontar esos estereotipos, esas ideas, esos prejuicios, imágenes, y a partir de ahí seguir trabajando, ¿no? En algo que de todas maneras se puede desarrollar políticamente, en algo político, ¿no? Sin que eso tenga que ver con altas esferas de lo político, ¿no? Y ya. Gracias, Américo, y gracias a todos ustedes. Giancarlo, gracias, Claudia. Creo que habría que, como tú dices, señalarle el lado político aquí y mencionar que hace 20 años, hace exactamente, 23 años estamos viviendo una lógica cultural, siguiendo a Jameson, ¿no? Es típica de los gobiernos que surgieron en el Congreso de Washington en 1990, ¿no? Me refiero a la lógica fujimorista, ¿no? Y a la lógica del mercado implantada por el fujimorismo. En ese sentido creo que habría que hacer una evaluación de lo que significan estos 23 años de predominio de lógica cultural fujimorista en el Perú. Lo que significa para el futuro este predominio de esta lógica cultural, ¿no? Hace un rato mencionaban los Populibros, fue un proyecto de los años 60, 70, auspiciado por el gobierno militarista de entonces, el gobierno, perdón, nacionalista de entonces. Y ahora, pues, ¿qué ocurre en estos días? Es la ley del mercado, ¿sí? El que vende más es el más exitoso, y por tanto el que tiene más, el que puede ser más convocatorio. La misma lógica, supongo, de la SED, es a la que se sujeta la gente que vemos en las instituciones culturales, ¿no? A la Cámara Peruana del Libro, etcétera, etcétera. Y contra eso, yo vuelvo a sugerir una idea de volver a la historia, de revisar nuestros hechos culturales como parte de una asociación que nos configura como sujetos culturales, ¿no? Es decir, si vamos a volver a la lógica del fujimorismo, tenemos que evaluar las condiciones sobre las cuales esta lógica se produce y, sobre todo ver en qué cosas, en qué hueco se puede insertar nuestra propuesta, ¿no? Esta propuesta de, como dijo Claudia, articular redes, ¿no? Tratar de articular redes, tratar de articular espacios alternativos, tratar de generar otras discusiones que se escapen a la lógica esta del mercado, ¿no? Entonces, hacia eso apuntamos, ¿no? Digamos, hacia eso apuntaría, digamos, el debate sería en torno a las propuestas en torno al encuentro de cultura, ¿no? Hacia eso vamos. Okay, muchas gracias, Giancarlo. Gianfranco. Hago hincapié sobre lo último que ha dicho Giancarlo de los espacios alternativos, y en ese aspecto creo que nosotros los bloggers tenemos una parte importante de esta lucha por difundir y propagar la cultura, y más específicamente desde la literatura, que es lo que nos apasiona y sobre lo que hablamos. Yo creo que en ese aspecto también las redes sociales, como bien han mencionado antes, son un aspecto también importante para difundir, y que no se desdeñe tanto el papel que estas tienen hoy en día, de pensar que porque están dirigidas a un público masivo, quizás no son tan importantes. Yo creo que sí son importantes, y que justamente es la voz de hoy la que hoy día tiene importancia, o sea, al menos para llegar a un público joven que se está formando en un aspecto de crecimiento económico, en una clase media, pueda señalarlo con todas sus letras, que sí está consumiendo libros, y que hoy he visto que ha llenado, o ha venido llenando un poco la feria del libro. Entonces creo que sí son importantes desde ese punto de vista, ¿no? No sé si Jaime tenga la misma opinión. Bien, yo quería ser muy concreto, simplemente para no mencionar a Manuel González Prada, José Carlos Mariátegui, etcétera. El problema y la raíz de todos nuestros problemas es la educación. Ese es el problema inicial. Si esto en realidad fuera un tema muy importante, no estaríamos en un Google House, sino estaríamos conversando en un foro mucho más grande. Entonces creo que definitivamente el problema de la educación es un problema así, el primero por resolver, y la raíz de todo, y que nos permitiría, hablar de incluso hasta de una literatura mucho más amplia, más diversa, etcétera, y que se conozca.
Eh, y en cuanto a lo que yo hago, yo lo que procuro es hacer bien mi chamba. Creo que todos deben procurar hacer bien lo que están haciendo dentro de este circuito de campo cultural en el que nos estamos moviendo. Mejorar, hacer eso. No porque Internet se asocia mucho al contenido rápido y fácil, ¿no? Yo procuro más bien ir en contra, ¿no? Demostrar que sí se puede hacer un contenido mucho más serio, interesante, tanto en video como en texto. Sigue siendo lo más importante el texto. Y en cuanto a propuestas y lo que se pueda discutir en Cusco, ojalá esa es mi esperanza dentro de todo esto que parece que está en contra y que más bien conspira para que no hagamos nada, en que sea un punto de partida y que sí no se puede hacer eso, porque si no vamos a seguir siendo eternos quejones y no hombres y mujeres de acción. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Antes de terminar, quiero agradecer a Mario Cosío, que es el que nos ha estado ayudando haciendo los hashtags mientras nosotros hemos estado conversando. Y también muchos de ustedes deben estar al tanto que además del Encuentro Nacional de Cultura, casi en paralelo se van a realizar las Jornadas Andinas de Literatura Latinoamericana de Estudiantes en la ciudad de Arequipa, donde también será un espacio importante para justamente debatir sobre la literatura y también sobre algo que hemos mencionado rápidamente, pero sobre el pensamiento, el pensar la literatura desde dónde. También los espacios son importantes, ¿no? Y por eso también es un aspecto importante también, ¿no? Si somos meros receptores de la producción, del pensamiento peruano, latinoamericano, ¿no? O si hay espacios para que esto se pueda dar. Claudia, ¿tú quieres decir algo? Solamente una cosa, y perdón, no es ninguna banalidad, simplemente quiero apoyar a mis amigas de la Casa de Citas y mandarles un saludo porque acaban de sacar el número 8 de Casa de Citas, que con ese número 8, último número, se despiden de la publicación definitivamente por todos los problemas económicos que ocasiona poder sacar una revista independientemente, que es lo que hemos... Claro, recibe. ¿Cómo? Sí, bueno, pero es decisión de las chicas, yo ya no formo parte del comité editorial, así que me imagino que ese será el siguiente paso. Simplemente para promocionar el número, mandarles un saludo y nada, y seguro que van a tener una participación en alguna feria al interior o algo, que es también el espacio que les interesa de todas maneras. Gracias. Ok, bueno, gracias. Bueno, acá ha estado quien les habla, Américo Mendoza, de la Red Literaria, Claudia Arteaga, de la revista Casa de Citas, y también doctorando en la Universidad de Rutgers, Giancarlo Estañaro, miembro de la revista virtual elhablador.com de literatura, es director del suplemento Identidades del Diario El Peruano, y actualmente también doctorando en literatura latinoamericana en la Universidad de Tulane. Gianfranco Ereña, director del blog El Buen Librero, el blog literario, y también miembro de la Red Literaria. Y Jaime Cabrera, periodista y director del blog hasta hace poco en el Lee por Gusto en Perú 21, pero que está continuando en su nueva web, que es leeporgusto.com. A todos ustedes, muchísimas gracias, y gracias por vernos y por participar, y nos vemos en Cusco para el Encuentro Nacional de Cultura. Así que, bueno, muchas gracias y buenas noches. Gracias. Chao, gracias a todos, chao. Gracias, hasta luego. No, no, no.